Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Muy buenas tardes a nuestros y nuestras oyentes. Buenas tardes, Armando. Hola, Alicia. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo estamos? En un nuevo programa de Diálogos Compañeros. En un nuevo programa de diálogos, post-primavera, post-elecciones. Así que tenemos como varias cosas para conversar en este jueves, además de un invitado muy importante que nos va a ayudar a entender algunas cosas de nuestra actualidad, del escenario político, del escenario electoral, que en un ratito más develamos la sorpresa y se los vamos a presentar. Vamos por la editorial, los temas del día. Vamos por la editorial y bueno, vamos a conversar un poquito sobre lo que ha pasado esta semana con el relanzamiento del gobierno nacional. Todos sabemos la situación particular por la cual atravesó el gobierno después de las elecciones, que desembocó en algunos tires y aflojes dentro de la coalición gobernante y que desembocó en una importantísima carta de Cristina Fernández de Kirchner que puso un poco sobre la mesa algunas de las tensiones políticas que estamos teniendo, ¿no?, en estos días. Y que eso significó el replanteo del rumbo del gobierno y también el replanteo del gabinete, ¿no?, que acompaña a Alberto Fernández en este momento. Totalmente, sí. Y además, bueno, también muestra una falencia, quizás no la más importante, del Frente de Todos, pero sí la falta de un espacio de discusión de la conducción del Frente de Todos donde se puedan dirimir todas estas cuestiones, ¿no? Y evitar tener que salir a la luz. Si bien es cierto que nadie esperaba el resultado electoral de las PASO del domingo 12 de septiembre, también es cierto que, bueno, la forma de canalizar estas discusiones típicamente movimentista y típicamente peronista, por otro lado, ¿no? Pero sí, por ahí hubiese sido preferible que se dirimiera en un ámbito no tan público. Pero además tiene otra ventaja eso, Alicia, que todo lo que es el show de Juntos por el Cambio pasa a un segundo plano y ahora todos los medios y todo el mundo habla de las discusiones dentro del Frente de Todos. Exactamente. Me parece que hay mucho para pensar, mucha tela para cortar respecto de este resultado de las elecciones de hace 2 domingos atrás. Por un lado, yo creo que los grandes perdedores fueron los encuestadores. No hubo casi ningún encuestador más cercano al gobierno, más cercano a la oposición, más neutral, por decirlo así, que haya realmente podido vaticinar lo que después vimos en las urnas, en una elección, en un paso que por ahí no eran muy atrayentes desde el punto de vista de no muchas internas en algunos sectores, por lo menos desde el oficialismo, pero también donde hay como la cantidad de personas que no fueron a votar también es algo llamativo, ¿no?, como para analizar como fenómeno de sostén de la democracia, ¿no? Como el voto, muchas cosas sostienen la democracia, pero entendiendo incluso al voto como un sostén de la democracia, la verdad que, bueno, una de las cuestiones que pudimos observar es el descenso importantísimo del caudal de votantes respecto de las elecciones del 2019. Exacto, sí, en las PASO del 2019 tuvimos aproximadamente una pérdida con relación a esta de casi un 10% de votantes. Exactamente. Solo en provincia de Buenos Aires hay 400.000 votos menos que en las PASO del 2019. Y eso, bueno, es
Es un mensaje claro que hay que, por supuesto, asimilarlo y actuar en consecuencia para el gobierno, ¿no? Exactamente. Y de Y todas además, maneras, bueno, sí, no, también, te digo lo último, de todas maneras, en las elecciones generales, el porcentaje de votantes siempre tiende a subir, ¿no? Así que bueno, claro. estamos con esa expectativa. Sí, Y esperemos que sí. Y también esperemos que los cambios en el gabinete, que bueno, que es cierto, como dice aquí nuestra oyente, nos trae como muchas expectativas, primero porque creemos que es un gabinete, porque creemos no, digamos, los funcionarios que han sido convocados, digo los en masculino, porque desgraciadamente hubiéramos querido que haya una paridad de género distinta, pero bueno, también reconocemos la experiencia de los compañeros que asumieron en estos días las distintas carteras de gobierno. Y bueno, sobre todo creo que lo que tenemos que plantearnos muy fuertemente es el rumbo económico, algo que ya anteriormente venía señalando Cristina Fernández cuando ella dice, bueno, es importante que se alineen los salarios, las jubilaciones con los precios, advirtiendo inclusive la suba de alimentos y de tarifas como un problema serio que estaba atravesando el gobierno. Cristina venía advirtiendo de esto y realmente hay un llamado, uno puede leer un llamado de atención a la corrección del rumbo económico en esos resultados electorales, ¿no? Tal cual como lo señaló Cristina. exactamente, sí. Además, no lo señaló una sola vez. También hacia Exacto. fines del año pasado, acordémonos que habló de los funcionarios que no funcionan, los que si no estaban convencidos de pelear por este proyecto nacional y popular, que se busquen otro trabajo, que se busquen otro laburo, y eso fue, digamos, son mensajes que pasaron, digamos, yo no sé cómo lo habrá tomado realmente Alberto y su entorno, pero no parecieron acusar recibo de eso en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por suerte, digamos que está Cristina, que actuó Cristina, porque también es cierto que lo tuvieron en jaque a Alberto los días después de las PASO, entre la CGT, el movimiento Evita y los empresarios que lo forzaban a romper con el kirchnerismo y ellos comprometiéndose ellos a apoyarlos. Imagínate lo que hubiese sido un Alberto apoyado por Techín, Totalmente. por la CGT y por el movimiento Evita y demás. Así Totalmente, que sí. bueno, creo que las aguas ahora están más tranquilas y está el gobierno pensando seriamente en darle una solución a los problemas urgentes que tienen los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, hay como dos cuestiones que son importantes sostener en este momento, ¿no? Es todavía una incógnita qué va a pasar con las elecciones de diciembre, pero recuperar algo de ese caudal de votos es importante y más allá de la coyuntura electoral es importante mantener la unidad del Frente de Todos porque es la única y última tal vez alternativa a los intereses de los sectores concentrados que han logrado armar su partido político. Esa es una amenaza que no teníamos antes, que ya estuvieron en el gobierno, ya sabemos de qué son capaces, y si vuelven a tener la legitimación de las urnas, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, sostener la militancia, sostener la unidad del frente de todos y todas, es un compromiso que hay que asumir y que creo que, bueno, que ahora tenemos algunos funcionarios dentro del gabinete que funcionan, ¿no? Que son funcionarios que funcionan, que van a garantizar alguna base territorial y la corrección de algunos rumbos que la militancia venía pidiendo. Correcto, bueno, y podemos dar un repaso somero respecto de los funcionarios, de los que se fueron y los que asumieron, Alicia. Sí, a los que asumieron. Bueno, si quieres empezamos por educación, porque bueno, fue un entrevistado nuestro también este año, Jaime Persic, que asume el Ministerio de Educación. Eso implicó la renuncia de Nicolás Trota, que venía haciéndose cargo de la cartera educativa desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, Jaime Persic es una persona que
La verdad que tiene muchísima experiencia en gestión porque fue asesor del gabinete, fue asesor de gabinete, fue director nacional de políticas socioeducativas, fue viceministro con Alberto Silioni, fue rector de la Universidad de Burlingame, estaba ahora a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias, o sea que es alguien que tiene mucho conocimiento del sistema educativo, que tiene mucho conocimiento también del mundo político, del mundo académico, y en ese sentido, bueno, para quienes apoyamos la gestión de Silioni, sabemos que Jimmy Persic fue parte de esa gestión y sabemos que es una persona que siempre estuvo muy, muy a tono con el tema de generar políticas públicas y políticas de pensar la educación como el articulador también de otras políticas territoriales que puedan servir para reconstruir un poco la trama social desde lo educativo. Post pandemia suponemos que va a ser un poco el rumbo que probablemente Jimmy tome en esta segunda, bueno, en realidad es su primer gestión como ministro, ¿no? Porque él había sido secretario de Educación. Así que bueno, ese fue un cambio importante que tuvimos. También me vale la pena rescatar, en este caso, la trayectoria, ¿sí?, de Jimmy dentro de una de las universidades, de la Universidad de Burlingame, la Universidad del Conurbano, que no es una de las universidades más recientemente creadas, ¿sí?, y que también, digamos, arroja una experiencia de otro tipo, ¿sí?, ya más vinculada a las necesidades de las comunidades más vulnerables o de las comunidades trabajadoras, de todo un sector importante del conurbano. Y eso, bueno, le da otro perfil y le va formando de alguna manera le va formateando de alguna manera la gestión, ¿verdad? Exactamente. Bueno, quien también formó parte del gabinete de gobierno durante Cristina es Mansur, que estaba en la gobernación, era gobernador de la provincia de Tucumán, y vuelve ahora Mansur al gabinete, pero en un lugar distinto, que tiene que ver con pensar de manera mucho más integral la articulación política dentro del país, que era un espacio muy distinto al Ministerio de Salud que había ocupado anteriormente. No sin debates, por supuesto, ¿no? La incorporación de Mansur, porque sabemos que hubo muchos sectores, sobre todo que vienen de la militancia feminista, que tuvieron críticas muy fuertes hacia la posición de Mansur respecto del aborto, respecto de las políticas en salud reproductiva. Que se habían llevado adelante en Tucumán, aunque también tenemos que decir que las compañeras feministas de la provincia de Tucumán tuvieron alguna incidencia con su trabajo militante para también, de alguna manera, cambiar un poco la mirada y la perspectiva de Mansur. De hecho, si tomamos a Soledad Esa, que es una militante feminista y abogada de Tucumán, ella planteó que en realidad la provincia de Tucumán, y con la gobernación de Mansur, puso 4 votos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que permitió la legalización del aborto, campaña por la cual venimos militando durante muchos años, y también que hasta junio de este año la provincia de Tucumán es una de las provincias que no ha tenido ningún impedimento en la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, más allá de la crítica que uno podría hacer a alguna posición de Mansur, también hay que confiar en la posición y en la militancia de las compañeras feministas y militantes de nuestras provincias del norte, que dan una batalla contra ese conservadurismo, ¿no? Me parece que hay una crítica medio porteñocéntrica que no ha mirado necesariamente los procesos de militancia política de las compañeras en estas provincias más conservadoras, y que eso puede haber, estoy segura que eso ha incidido fuertemente en el cambio de posición política de un funcionario como Mansur. Así que... Sí, yo creo que, Alicia, que acá juega un papel muy fuerte los medios hegemónicos cuando se trata de denostar y de desgastar a un funcionario de un gobierno.
porque recordemos que tuvo mucha difusión, insistieron mucho con el tema de la judicialización de una menor embarazada, que la misma justicia de Tucumán, en la cual poco y nada tenía que ver Mansur en ese momento como gobernador, le impedía tener acceso a un aborto legalmente permitido, ¿no? Y bueno, se desgastó muchísimo y se infló demasiado ese tema, como hacen siempre los medios hegemónicos, y bueno, la mayoría de la gente no tiene el acceso necesario a estos datos que estamos dando ahora, para poder evaluar, digamos, y discriminar cuándo y en qué momento es más o menos probable que Mansur haya apoyado una actitud de esas características. Así que bueno, también es cierto que Mansur tiene un diálogo muy fluido con todos los gobernadores, lo tuvo siempre, lo tuvo incluso siendo gobernador de la provincia de Tucumán, y también se comunicaba permanentemente con todos los gobernadores. También fue ministro de Salud en los últimos años de la gestión, y eso le dio también un perfil muy alto respecto del diálogo y la interacción con sus pares, ¿no? Ya sean gobernadores de uno o de otro lado. Exactamente. Y bueno, después tenemos algunos otros cambios, como el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Donde Sabrina Frederick dejó el ministerio, fue reemplazada por Aníbal Fernández. Aníbal seguramente es un militante político por el cual muchos de nosotros seguramente pedíamos su llegada al ministerio, algún espacio más de definición política. Él estaba trabajando como interventor, estaba cumpliendo funciones como interventor en yacimientos carboníferos fiscales. Y bueno, llega a un ministerio que ya manejó alguna vez, tiene experiencia de gobierno, no hay duda de su base de militancia kirchnerista y de su base de militancia peronista. Entonces, realmente me parece que es un aporte interesante el que va a hacer Alberto. Y por ahí, para cerrar, si estás de acuerdo, Armando, esta editorial, una cuestión que queremos tomar un poco como una reflexión de aquí a los programas que nos acompañen hasta noviembre, ¿no? Que tiene que ver con rescatar la importancia de ir a votar, digamos, ¿no? Me parece que es algo por lo que nosotros quisiéramos tomar alguna posición firme de aquí a que lleguemos a la instancia de las elecciones. De noviembre, exacto, de noviembre. Exactamente, ¿no? Sabiendo sobre todo que, bueno, que es muy importante esta participación en las elecciones, tanto en las PASO y en las elecciones generales, que como vos bien decías hoy, tiende a subir, pero es importante también que la ciudadanía se pronuncie por el sostén de un proyecto político, por el sostén de la democracia, que tengamos la alegría que tuvimos alguna vez cuando se recuperó el voto, digamos, que sigamos sosteniendo ese compromiso con el voto. Esperemos que realmente en estas elecciones, sabemos que votó el 66,2% del padrón electoral, digamos, ¿no? Pensemos que hay un 30 y tanto por ciento de personas que tienen no solo la obligación, porque es obligatoria, sino también el deber para con la democracia de pronunciarse, digamos, en estas elecciones. Totalmente. Además, las primarias, un dato, las primarias con menos participación, anteriormente habían sido las elecciones legislativas, las primarias, o sea, las PASO legislativas de 2017 con el 72%, ¿sí? Exactamente. Y el techo también fueron las presidenciales de 2011, cuando participó el 78% de los inscriptos. O sea que hay un sector muy importante de personas que no fueron a votar, o quizás hayan votado también otras opciones, pero nos inclinamos, además, por los datos que tenemos, a confirmar que realmente muchos no fueron a votar. Exactamente. Y
Último toquecito internacional, porque es una noticia que por ahí nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Sabemos que, así como nos hemos preocupado en su momento por Colombia, por Perú, por distintas situaciones latinoamericanas muy complicadas, también en este momento uno de los países que nos preocupa la situación que está atravesando es El Salvador, que está bajo el control del presidente de la República, que es Nayib Bukele. Bukele es un presidente que llegó electo a El Salvador, que llegó por el voto del pueblo, pero que bueno, que a lo largo de su trayectoria en estos años ha disuelto la Corte Suprema, nombró nuevos jueces, ha disuelto el Parlamento también, entonces está en una situación bastante complicada respecto de su panorama político, ¿no? Donde la independencia judicial está en juego porque el presidente en este momento controla el poder ejecutivo y el poder judicial al mismo tiempo. Y como consecuencia de eso, ha tenido El Salvador unas movilizaciones sociales, toda su población en movilizaciones sociales, así que estamos viendo con atención cuál es el proceso que está pasando este país amigo latinoamericano. Muy bien, Alicia. Perfecto. Bueno, mientras intentamos volver a conectarnos con Hugo, pasamos, si te parece, a la sección de noticias con Nadia, ¿sí? Así es. Roxana, cuando dispongas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes también a todos y a todas los que nos están acompañando hoy en el programa Diálogos Compañeros. Bueno, vamos a las noticias que tenemos hoy, que tenemos para el programa de hoy. Y bueno, lo más relevante de las últimas semanas, bueno, de la semana anterior, fueron los resultados de las PASO, la renovación de gabinetes y funcionarios, pero en particular la salida del ministro de Educación, Nicolás Trota, y la entrada del nuevo ministro de Educación, que es Jaime Persic. Bueno, Jaime Persic estuvo muy cerca de ser ministro de Educación en diciembre del 2019, cuando finalmente el presidente Alberto Fernández decidió por Nicolás Trota. A diferencia de su antecesor, Persic construyó una carrera en el sistema de educación pública durante más de 25 años, aunque su principal papel se dio sobre todo en diciembre del 2011 a diciembre del 2015, cuando ejerció el cargo de secretario de Educación del Ministerio, que fue el que vino después de Alberto Silioni. También esos años fue vicepresidente del directorio de Educar, Sociedad del Estado. Antes también fue director nacional de políticas socioeducativas durante los años 2007 y 2009 y jefe de asesores de ministros durante los años 2009 y 2011. Bueno, ahora el flamante ministro de Educación, Persic, puso el acento en recuperar a los chicos y a las chicas que se fueron del sistema educativo. Se refirió al millón de alumnos que se desvincularon de la escuela y al respecto comentó: hay una perspectiva que es ir hacia adelante y esta iniciativa es de ir a buscarlos uno por uno. Además, también en varios medios de comunicación nacional destacó la importancia de un camino de reparación para que se vuelva a recuperar la esencia de la escuela. Declaró también lo importante de planificar cómo recuperar la presencialidad. En el informe que dejó el exministro Trota, hay 1 millón de chicos de la secundaria que tienen una relación débil o inexistente con la escuela. Y Persic al respecto dijo: esta es una deuda que tiene la sociedad argentina, hay que ir a buscarlos y dotarlos de recursos tecnológicos para recuperar lo perdido. También en varios medios llamó a esta nueva era en el Ministerio de Educación como una epopeya educativa que se va a llevar a cabo, bueno,
en el transcurso de estos meses y con intensificación también el año que viene durante las escuelas de verano y demás, con los programas que ya se anunciaron de fortalecimiento e intensificación de la enseñanza. Bueno, en otro orden de noticias vamos a hablar de la universidad, en este caso la Universidad Nacional de La Plata lanzó el programa Usina para potenciar emprendedores. La inscripción está abierta hasta el 24 de septiembre y se trata de una propuesta gratuita en que acceden proyectos de emprendedores. Mediante variados beneficios como mentorías personalizadas, charlas temáticas, asistencia técnica, entre otros. El programa arranca el 7 de octubre y tiene como duración 2 meses. La inscripción puede hacerse a través de la siguiente página, www.f6s.com/Usina de Ideas 2021. Usina de Ideas es una red de trabajo colaborativo e interdisciplinario para el desarrollo emprendedor que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y también del ámbito universitario, de la universidad, otra noticia es que la Secretaría de Políticas Universitarias presentó el programa Sigamos Estudiando, Universidades Comprometidas con el Derecho a Estudiar. Una iniciativa que es impulsada por la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y el voluntariado de la Subsecretaría de Fortalecimiento de las Trayectorias Estudiantiles, que tiene como objetivo acompañar la terminalidad del nivel secundario y fortalecer el acceso, la permanencia y la promoción del nivel superior. Sobre la convocatoria de la edición 2021, ¿qué es lo que busca? Busca acompañar a los jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria o quienes adeuden materias en su ingreso al nivel superior, así como también a los estudiantes universitarios que hayan interrumpido sus estudios durante la pandemia. Para ello, se invita a las universidades nacionales para que junto a los ministerios de educación de sus jurisdicciones presenten proyectos de trabajos en 3 ejes. El primero, desarrollo de estrategias de orientación vocacional, fortalecimiento de los procesos de enseñanza y, por último, aprendizaje en entornos de semipresencialidad. Para esto se destinarán hasta 3 millones de pesos por proyecto. En cuanto a la convocatoria específica del programa del voluntariado, el objetivo es incentivar el compromiso de los y las estudiantes universitarios con la realidad social en líneas de acción como capacitación en manejo de plataformas audiovisuales, difusión de carreras universitarias, desarrollo de aulas virtuales en escuelas de nivel secundario, es muy importante este eje para la articulación entre secundaria y universidad, y el desarrollo de espacios de apoyo en el tránsito universitario, entre otros. Y bueno, vamos con otra noticia que tiene que ver con la vacunación en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, a partir de hoy jueves, dio el puntapié inicial en la vacunación de menores de edad sin comorbilidades. Hasta ahora se aplicaron 2 dosis de la vacuna Moderna a los y las adolescentes pertenecientes a grupos de riesgo. Pero a partir de hoy arrancó la vacunación a los y las jóvenes de 17 años sin enfermedades previas. Las vacunas autorizadas son Moderna y Pfizer. De esta última llegaron al país 260.000 dosis y serán, junto con un remanente de la vacuna Moderna, las que se aplicarán a chicos y chicas de 17 años. Por ahora, no hay cantidad suficiente para avanzar en la franja etaria de 16 años, pero la expectativa de los ministros, tanto de la ministra de Salud Nacional como el ministro de Salud Provincial y de Capital Federal, es que la ANMAT autorice el uso de la vacuna Sinopharm en chicos. En este caso, se avanzaría con todos los rangos etarios
desde los 3 hasta los 17 años a partir de octubre, empezando por los de más edad. Y por último, en la sección de actualidad de hoy, el pasado 18 de septiembre se cumplieron 15 años de la segunda desaparición de Julio López. El 18 de septiembre del 2006, Jorge Julio López salió de su casa hacia los tribunales de La Plata. Debía presenciar la audiencia de alegatos en la causa contra el genocida Miguel Echecolás por delitos de lesa humanidad, pero nunca llegó a destino. Con distintos actos homenajes se recordaron el sábado pasado los 15 años de la segunda desaparición de López. La principal actividad fue la marcha por el centro de la ciudad de La Plata, en la cual participaron organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, quienes reclamaron justicia y una investigación que determine qué fue lo que ocurrió con Julio López. Rubén López, el hijo de Julio López, criticó la inacción de la justicia y anticipó que se reunirá junto con su abogado y el fiscal de la causa para ver qué piensa hacer de ahora en adelante y que se tome alguna decisión con respecto a la investigación, ya que según sus declaraciones, las de Rubén López, la causa está en lo mismo de siempre, en la nada. Y bueno, esperamos que en un futuro cercano tengamos noticias sobre el avance de esta causa y se pueda esclarecer qué fue de Jorge Julio López. Y bueno, hasta acá les compartí la actualidad en el día de hoy en Diálogos Compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestra compañera Nadia. Estás muteada, Alicia. Así es, me muteo y después vuelvo y hablo como si nada pasara. Bueno, decíamos que siempre acompañándonos con la actualidad, nuestra compañera Nadia. Bueno, queríamos comentarles un poco, compartir con la audiencia que nuestra agrupación Patria Compañera sigue adelante con los cursos para prepararse para los concursos de directivos y supervisores, de cargos de supervisión dentro de la Dirección General de Escuelas. Esto es una tarea que ya es el segundo año que la venimos haciendo como parte de la tarea militante de nuestra agrupación, donde a través de encuentros quincenales, los días sábados, vamos compartiendo con compañeros y compañeras que son profesoras y profesores, maestras y maestros titulares en sus cargos de base y que quieren acceder a cargos de directores o de supervisores, inspectores de las distintas áreas de la Dirección General de Escuelas. Cuando vos dispongas, Roxana, les presentamos un pequeño videíto que nos habla acerca de nuestras actividades con relación a los concursos. Muy bien, excelente.
Esta actividad que llevamos adelante en la agrupación es una actividad gratuita, recién comenzamos con los encuentros, así que si hay interesados o interesadas, acuérdense de comunicarse a Patria Companera, con N, patriacompanera@gmail.com y pueden incorporarse entonces a estos encuentros formativos. También compartir con nuestra audiencia que nuestra agrupación acaba de publicar el tercer boletín digital Diálogos Compañeros, que tiene también el boletín de alguna manera le ha dado nombre a nuestro programa. El boletín es una producción gráfica, es una producción colectiva donde educadoras, educadores, investigadoras y estudiantes escriben acerca de sus experiencias educativas, reflexionan sobre la actualidad y comparten sus conocimientos en educación. Vamos a presentarles a partir de un video que organizamos que cuenta con la producción del compañero Lucio Enríquez, algunas de las características que tiene este tercer boletín. También, Roxana, cuando vos dispongas. Muy bien. Bueno, compañeros, este boletín, Diálogos Compañeros, también además nos pueden solicitar por el correo electrónico que leímos recién, el boletín si quieren tenerlo, y si no, también por nuestras redes de Facebook, Patria Compañera, o Instagram, Patria Compa, pueden bajarlo y pueden solicitarlo. Y, por supuesto, también está abierto nuestro correo electrónico, patriacompanera@gmail.com, para sugerencias, comentarios, aportes, porque esta es una tarea colectiva que nos gusta hacer, así que pensamos que así como hay un tercer boletín, habrá un cuarto boletín también que seguirá dando cuenta de esta actividad militante. Un enorme trabajo de coordinación, además la elaboración del boletín, el contenido, el diseño, y bueno, es un elemento también de trabajo y de conocimiento para aprovecharlo, Alicia. Exactamente. Y seguimos con actividades de la agrupación o de compañeras y compañeros de nuestra agrupación, así que queremos contarles que nuestra compañera Alejandra López Comendador es coautora del libro Contar desde la trinchera, que es un proyecto colectivo de escritura que nació en el contexto de la pandemia, está realizado por distintos profesionales que lograron plasmar sentimientos de lucha, de superación, de solidaridad, pero sobre todo de convicción política durante este momento tan difícil. Seguramente dentro de algunas semanas vamos a tener la presentación oficial de este libro y esperamos poder comentarles aquí desde nuestro programa algunas cuestiones más sobre la presentación del libro y también invitarlos a ver los comentarios que pueden hacer en el blog Contar desde la trinchera. ¿Sí? Ustedes pueden buscar por su buscador de internet
Contar desde la trinchera, y ahí se van a encontrar con un blog que aporta, donde pueden leer sobre esta producción colectiva y también aportar, algunos testimonios sobre esta obra que han hecho distintos compañeros. Muy bien, Alicia. Si te parece, Excelente. Armando, para compartir con nuestra audiencia, Sí. el día 19 de septiembre se cumplió el centenario del natalicio de Paulo Freire. Muy bien. Este mes ha sido un mes en el cual hemos pasado por muchos eventos que han tenido como objetivo recordar la obra del más grande pedagogo latinoamericano, me animaría a decir. Y bueno, también nuestra agrupación Patria Compañera ha estado presente en algunos de estos eventos en la Facultad de Periodismo, porque, como ustedes saben, nosotros tenemos una sede del Plan Fines en nuestra agrupación, y en un conjunto de actividades que ha desarrollado la Facultad de Periodismo a propósito de la semana de Paulo Freire, estuvimos compartiendo algunas experiencias de nuestros fines allí en periodismo. Así que bueno, también es un mes que coincide con la celebración del Día del Maestro, que fue como un mes muy pedagógico, ¿no? Día del Maestro, Día del Profesor, centenario de Paulo Freire, que es el Día Internacional de la Docencia. El cumpleaños de Freire, sí. Exactamente. Día del Estudiante también, ¿sí? Sí, tal cual. Y también, recordemos que el 16 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? Donde una patota de la AAA en ese momento secuestró a 6 estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil. Estuvimos también en la marcha que se realizó en la ciudad de La Plata, desde Plaza Italia hasta el Ministerio de Obras Públicas, con una muy importante afluencia de compañeros y compañeras y de estudiantes fundamentalmente, y además estudiantes que vinieron desde otras localidades del conurbano, de Capital Federal y del norte de Capital Federal, como por ejemplo Vicente López y San Fernando, ¿sí? Así que fue una movida muy interesante. Muy interesante. Y mientras vemos qué pasa con Hugo Yasky, que tiene algunas dificultades y además se está trasladando hacia otro lugar, podemos ir hablando un poco de las efemérides del día, si te parece, Alicia, del día de hoy, exactamente, ¿sí? En realidad, les voy a contar algo a la audiencia. Vamos a contar la cocina de Diálogos Compañeros. Yo había dejado como en suspenso quién era nuestro invitado, pero bueno, ahora vamos a decir que nuestro invitado de hoy era Hugo Yasky, como seguramente ustedes lo vieron en las redes sociales, pero bueno, las comunicaciones por streaming no siempre funcionan como deseamos. Hugo entró en un momento a nuestro estudio de StreamYard, pero bueno, por algún problema de conexión seguramente no pudimos sacarlo en ese momento. Y ahora, bueno, él tenía algunas actividades para desarrollar en Buenos Aires, entonces está en auto. Es cierto, nosotros hemos entrevistado ya a otras personas también en viaje en auto, pero bueno, no siempre la conectividad nos permite, así que estamos compartiendo con ustedes distintos contenidos que fuimos haciendo con las compañeras y los compañeros de la producción, pero también tratando de darle oportunidad y tiempo a Hugo Yasky para poder conectarse con el programa, ¿no? Que ahora el intento que estamos haciendo es llamarlo por teléfono y ver si podemos hacer esta comunicación de manera telefónica. Decime. Está todo fríamente calculado, como ustedes verán. Bueno, vuelvo entonces sobre las efemérides y comentarles un poquito más sobre lo que este mes ha implicado los recordatorios particulares de Paulo Freire. Quería comentarles que las actividades que se están desarrollando en la Facultad de Periodismo van a continuar la semana que viene. El día miércoles a las 14 horas hay un conversatorio sobre las pedagogías latinoamericanas. Si están interesados en profundizar, pueden ingresar a la página web de la Facultad de Periodismo para poder
entrar en contacto con esta actividad. Y la otra actividad que también va a desarrollarse durante la semana que viene a propósito del centenario del natalicio de Paulo Freire es un conversatorio con Oscar Jara, Hollow. Ustedes saben que Oscar Jara es un contemporáneo, en realidad fue casi un discípulo de Freire, pero que trabajó mucho tiempo con él, que trabajó en muchas actividades que tienen que ver con la sistematización de experiencias pedagógicas, y la Cátedra Libre Paulo Freire, la Facultad de Periodismo, el Consejo Social de la Universidad, el jueves que viene a las 18 horas va a estar organizando un conversatorio con Oscar Jara recordando la figura de Freire y además compartiendo las experiencias que tuvo con Paulo Freire como maestro latinoamericano. Bueno, comentarles que la entrevista que venimos pensando con Hugo Yasky vamos a reprogramarla para nuestro próximo programa, dado que Hugo está con algunas otras obligaciones hoy en día y bueno, no tuvimos la oportunidad de poder conectarlo. Pero bueno, nos interesa mucho poder conversar con Hugo Yasky para hacer de alguna manera un diagnóstico no solamente la intención era poder conversar sobre el panorama electoral, sino también poder conversar con Hugo algunas cuestiones que nos ayuden a entender la coyuntura económica, la coyuntura política, esta mirada sindical, que es una mirada que no solamente aporta al Congreso Nacional, sino que siempre aporta a la política, y sobre todo adelantar un poco qué implica, ¿no? Las reconfiguraciones que pudiera haber en el Congreso si no lográramos tener una mayoría absoluta, ¿no? Así que todos estos temas nos quedan pendientes para nuestra conversación con Hugo Yasky el próximo programa. Exactamente. Bueno, ya tenemos el compromiso de él de volver a entrevistarlo, a intentar entrevistarlo en los próximos días. Así que seguramente para el próximo programa que salgamos en vivo lo tendremos a Hugo con nosotros, Alicia. Acompañándonos. Bien. Por ahí contarles también, en términos de cambios de gabinete, que en el Consejo Federal de Educación asumieron también en estos días otros funcionarios de la cartera educativa, lo cual nos va dando cuenta que los ministerios que fueron cambiando de ministros, tanto Educación, Seguridad, Interior, bueno, suponemos que durante estas semanas irán incorporando los nuevos equipos a sus gabinetes de gestión, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, como te decía hace un ratito, tenemos 3 efemérides este día de hoy, vinculadas estrictamente al movimiento nacional peronista. Un día como hoy, pero del año 1947, se promulga la Ley 13.010, que consagra el derecho de las mujeres a votar, ¿sí? Una ley impulsada por Evita, donde millones de mujeres mayores de 18 años quedan igualadas con los hombres a la hora de ejercer el derecho al sufragio universal, secreto y obligatorio. Y votarán por primera vez en las elecciones de 1951. Y también, digamos, que es una conquista de un derecho en el cual todo el continente latinoamericano fuimos los primeros. Pero también hay que reconocer que surgió en un momento con un gobierno representativo, nacional y popular, y que tenía en claro que era necesaria la participación popular masiva para sostener los cambios que ese gobierno en esa década gloriosa ocurrieron, ¿sí? Otro tema es el de que, pero ya más siguiendo, digamos, en un orden cronológico, en el 1955, un día como hoy, triunfa la Revolución Libertadora, que derroca a Juan Domingo Perón. El general Eduardo Lonardi asume la presidencia e inicia Perón un exilio de 18 años. Los golpistas proclaman inicialmente que no hay vencedores ni vencidos, antes de encarar la proscripción absoluta del peronismo a través del ala dura que conduce Lonardi y al quien sucederá Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí? Un
personaje tristísimo y nefasto de nuestra historia. Y la otra cuestión es, siempre vinculada al peronismo, que también un día como hoy, pero de 1973, Juan Domingo Perón obtiene la presidencia de la Nación en las urnas por tercera vez. Acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez, se impone con el 62% de los votos a la lista opositora conformada por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa. Juró en su cargo el 12 de octubre y murió como presidente el 1 de julio de 1974. Una época de nuestra historia, de nuestro país muy, muy intensa y que lamentablemente siguió en 1976 con la dictadura más sangrienta que hemos sufrido por estas tierras, ¿sí? Exactamente. Y que bueno, después también recordé esta efemérides que recordar, bueno, que son efemérides y es un recordatorio también a la noche de los lápices, varios años después, es una expresión, ¿no?, de lo que fue esta dictadura. Y pienso en esa coincidencia histórica entre el 55 y el 73, ¿no?, entre el derrocamiento de Perón y su vuelta a la presidencia. Seguramente Perón también era un hombre de sincronías y debe haber algo de reivindicativo en esas fechas, pero muchas veces cuando escuchamos a muchos políticos decir, sobre todo de la oposición, muchos comunicadores, periodistas, decir tan livianamente que el problema de este país son los 70 años de peronismo, qué poca memoria para recordar la proscripción del peronismo, ¿no?, lo que implicó entre las dictaduras y entre esas democracias de muy baja intensidad que se constituyeron en democracias con la proscripción del partido mayoritario, ¿no? Me refiero al gobierno de Ilia, por ejemplo, que puede haber sido un presidente constitucional, no le estoy quitando el peso a la constitucionalidad de Ilia, ni mucho menos, pero llegar a la presidencia con un partido, con el partido mayoritario proscripto, habla de una democracia débil, ¿no?, de esa baja intensidad democrática de ese momento. Entonces, cuando se le echa la culpa al peronismo de los últimos 70, 80 años del país, bueno, hay una memoria muy selectiva en esa culpabilización. Y una memoria selectiva y una intencionalidad también muy clara. Exactamente. Porque los sectores medios y los sectores, digamos, supuestamente o autodenominados progresistas, siempre hablan muy bien de la gestión del gobierno de Ilía. Que es cierto, tuvo también sus aspectos destacables desde el punto de vista de la recuperación de cierta soberanía y de cierta autonomía respecto de las potencias, que también, por supuesto, le costaron el golpe de Estado de Onganía que lo derrocó. Exactamente. Se enfrentó no solo con las petroleras, sino también con los laboratorios farmacéuticos, ¿sí? Y en ese momento, bueno, las Fuerzas Armadas seguían teniendo, y con la proscripción del peronismo, por supuesto, seguían teniendo mucha incidencia en la vida nacional. Ilia ganó con el 22% de los votos. Exactamente. ¿Sí? Se me ocurre ahora traspolarlo a la elección que se dio en el año 2003 con las candidaturas de Néstor Kirchner, de Rodríguez Sá y Carlos Menem. Y Carlos Menem, exactamente. Que Néstor Kirchner salió segundo también con el 22% de los votos. Claro. Pero luego para el balotaje, bueno, eso fue, digamos, esa es la ventaja del funcionamiento de la democracia. Si hubiese habido balotaje, Néstor Kirchner se hubiese impuesto por más del 60% de los votos, lo que indicaban las estadísticas en ese momento. Y Menem, con su intención de que fuese un presidente debilitado, se bajó del balotaje sin darle la posibilidad de que consolide su candidatura con un triunfo contundente. Que después Néstor, a través de la gestión política cotidiana, lo rehabilitó y estableció, digamos, un periodo de recuperación de soberanía y de economía muy importante, que todavía hoy en algunos aspectos lo estamos disfrutando. Y en algunos aspectos lo estamos extrañando también. Así y si recordás en ese momento el candidato por el ala radical conservadora era López Murphy, que reclamaba cuando Menem se bajó del balotaje, que reclamaba que el balotaje entonces fuera con él. No sé si te acordás de ese dato. Sí, Lo cual implica esta gente que se llena la boca de republicanismo
cómo en la primer puertita que ve abierta tratan de colarse, ¿no? En ese momento López Murphy reclamaba su derecho que no le daba ninguna ley, a que entonces era él el que tenía que participar de ese balotaje, ¿no? Que también lo ponemos en la personalidad de López Murphy, en la persona, perdón, de López Murphy, pero en realidad son los intentos del establishment para colarse por algún lado, ¿no? Era el candidato del establishment en ese momento, al igual que Menem. Pero bueno, la historia nos mostró otra cosa, por suerte. Por suerte, Alicia, sí. Bueno, y para ir cerrando el programa, les comento una última efeméride. Un día como hoy, pero de 1973, muere Pablo Neruda, ¿sí? Poeta chileno, tenía 69 años y fue autor de obras famosas como Canto General, Odas Elementales y su autobiografía Confieso que he vivido. Fue premio Nobel de Literatura, fue militante comunista, padeció el exilio a comienzos de los 50 y fue embajador de Chile en Francia en el gobierno de Salvador Allende. Murió 12 días después del golpe militar y su entierro fue la primera manifestación contra la dictadura de Pinochet, que también fue terrible, fue muy sangrienta y todavía Chile está peleando por salir de los condicionamientos que le impuso Pinochet y toda su estructura neoliberal en el país trasandino, nuestro hermano país trasandino. Así que esperamos que de esta nueva constituyente traiga por fin aires de democratización a Chile. Bueno, queridas compañeras y compañeros, esto ha sido todo por hoy. Un programa atípico, pero no por eso peor programa. Así que bueno. Pero muy entretenido. Muy entretenido. Así que bueno, hemos tenido una nueva jornada de nuestro programa. Les deseamos a todos la mejor semana posible, recuperando ya aires y temperaturas de primavera. Nos estamos viendo entonces en el próximo encuentro. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.